Muy bien, muchas gracias a la Sociedad de Ingenieros de Tarija, al ingeniero Pascual y al ingeniero Yasmani, que tuve, tuve la grata reunión la semana pasada en Tarija, y de ahí salieron algunos temas y entre ellos poder apoyar a la Sociedad de Ingenieros con cursos, con conferencias, y decidimos empezar con esta conferencia que tiene un significado interesante en cuanto a lo que son las construcciones y algunos temas de optimización económica en los diseños y cálculo de estructura. Les voy a hacer una presentación. Permítame compartir. ¿Se ve bien? Sí, ingeniero, se ve. Ok. En realidad esta es una presentación que la dejo así tal como era la original. Yo llevo unos buenos años, más de 10 años metidos en este concepto de optimización económica de diseño de ingeniería. Y vamos a ver qué cosas raras es esa. Y este trabajo lo presenté en la tercera convención panamericana de UPADI. Ustedes saben que UPADI es la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros. Es decir, es la reunión de todas las sociedades de ingenieros desde Canadá, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Entonces en Panamá hubo la convención y presenté este proyecto, y la verdad que fue muy interesante, y después se pudo presentar en el Congreso Mundial de Ingeniería de Costos que hubo en Brasil, primera vez en Sudamérica, de lo que es el Comité Internacional de Ingeniería de Costos. Fue un trabajo también aceptado. El trabajo como tal después se los voy a pasar para que los tengan ustedes, y esto es un resumen de aquella experiencia. Eh, ¿de qué se trata? Vamos a ver el concepto de introducción, el concepto de las metodologías de optimización, las metodologías aplicadas y una conclusión. Primero tenemos que definir qué es una optimización. Y podemos decir que la optimización sí es la eficiencia que busca optimizar los recursos, obviamente, la materia prima, el tiempo, equipo, esfuerzo, y tratar de hacer siempre con más, hacer más con menos, para tener el resultado de mejor, procurando tener la mejor calidad. Hay otra definición que dice la optimización de procesos para lograr buenas soluciones, ¿no es cierto?, a problemas, para tener manejo de las variables que uno necesita en un determinado proceso, y en este caso lo vamos a llevar ese concepto a los procesos que son de cálculo de algunos elementos o partes de la estructura. ¿Cuál es el desafío en ingeniería? Dimensionar elementos o conjuntos de ellos que hacen del diseño de la ingeniería un proceso de optimización técnico-económica. Obviamente de vital importancia cuando se trata de establecer factibilidad técnica, económica, financiera de un proyecto de inversión. Por ejemplo, si hay un inversionista que quiere hacer una inversión y dice, tengo un terreno y aquí puedo construir, no sé, 10.000 metros cuadrados. El diseñista de arquitectura, les aseguro que por lo general, ¿no es cierto?, no piensa mucho en la optimización económica. Diseña, el arquitecto vuela, hace cosas muy lindas, muy interesantes, pero a veces no piensa, ¿no es cierto?, en la optimización económica, ¿sí? Y cuando vamos a la ingeniería también, al final de cuentas, al calculista no le duele el bolsillo de la construcción, al que le duele el bolsillo de la construcción es al inversionista. Entonces el tema es cómo optimizar económicamente el diseño.
No es una tarea fácil y para hacer optimización de edificios completos no es fácil. Se necesita muchísimos recursos de computación y vamos a ver por qué. Cuando yo tengo un proyecto de lo que sea, ¿no es cierto? Un proyecto de un edificio, un proyecto de una carretera, o un proyecto de una red de agua, alcantarillado, lo que sea. ¿Cuál es el proceso que hacemos los ingenieros? El diseño obviamente está condicionado, querramos o no, a la experiencia, porque si yo no tengo la experiencia, voy a empezar a poner columnas, no sé qué dimensiones, porque las dimensiones, ustedes saben que para meter un programa de computación tengo que entrar con las dimensiones, y si no tengo experiencia, ¿qué dimensiones le pongo? Obviamente, ustedes saben que hay fórmulas de predimensionamiento, pero el diseño está realmente condicionado a la experiencia. Y quiero hacer la diferenciación entre lo que es diseño y lo que es cálculo. Diseño es cuando yo diseño una estructura y digo aquí voy a poner este tipo de estructura, aquí las columnas separadas cada 3 metros, cada 5 metros, cada 10 metros, ¿no es cierto? O voy a utilizar este tipo de tecnología, lo voy a hacer con losas postezadas, lo voy a hacer con losas prefabricadas, eso es diseño. Después viene el cálculo, ¿sí? Entonces, partimos nosotros para hacer el cálculo de las acciones, ¿no es cierto? Sobrecarga, peso propio, viento, sismo, temperatura. Y después que tenemos las acciones, las transformamos mediante el modelo matemático de los sistemas de fuerza y hacemos predimensionado, ¿no es cierto? Con fórmulas empíricas o experiencia. Hacemos el predimensionado para utilizar algún software. Determinamos los esfuerzos y con los esfuerzos hacemos el cálculo, que más que todo es una verificación, ¿no es cierto?, de las dimensiones. Y si no nos entra, bueno, cuando estoy calculando la viga, tengo muchas posibilidades de hacer más alta la viga y menos armadura, o más armadura y más baja la viga. Pero sabemos que eso por funciones de cuantía tienen unas limitaciones. Y si no, tenemos que modificar las dimensiones y hacer el recálculo nuevo. Obviamente que hoy por hoy es más o menos hacer clic enter. Nosotros ya los que tenemos poco pelo, o pelo blanco, ¿no es cierto? Cuando todavía hacíamos los cálculos a mano y que no solamente no había computadora, sino que no había máquina de calcular. Yo me recibí, no había máquina de calcular. Y ojo, no tengo 100 años, pero así era, pues, ¿no? Entonces, hacer un recálculo era pasarse días de nuevo haciendo el cálculo. Hoy cambiamos unas dimensiones, lo metemos clic enter y tenemos un proceso nuevo. Pero una vez tenemos el cálculo, lo que hacemos es un presupuesto, ¿sí? Y después del presupuesto, lo que hacemos es vamos a una planificación y a una ejecución. Este es el ciclo más o menos de hacer un proyecto. Si nosotros hablamos de un proyecto de inversión, ese proyecto de inversión ya es más complicado. No es solamente el proyecto del edificio, que tendrá su arquitectura, su ingeniería, instalaciones. Un proyecto de inversión, por ejemplo, un proyecto de inversión es hacer un condominio o hacer un edificio, ¿no es cierto? Entonces, para eso tengo que tener un estudio de los insumos, tengo que tener un estudio de mercado, tengo que tener la ubicación, ¿no es cierto? Y ahí tengo la ingeniería. Después tengo que hacer las inversiones, en presupuesto proyectado, el financiamiento, el cálculo de la evaluación económica, técnica, financiera, y verificar si es rentable todavía en papel, pues, ¿no es cierto? Y si no es rentable, empezar a hacer análisis de sensibilidad. ¿Qué cambio hago los departamentos más chicos? ¿Hago menos departamentos? ¿Qué es preferible hacer departamentos de dos dormitorios, de 3 dormitorios? Y empezamos a hacer evaluaciones, pero y esos análisis de sensibilidad significan que capaz que tenga que modificar la estructura y empezar de nuevo a hacer cálculos para tener cómputo, para tener presupuesto, y nuevamente para tener la parte de ingeniería, nuevamente para ver
si es financieramente aceptable, si la evaluación técnica, económica, financiera es rentable. Y bueno, y en el momento que yo diga rentable, ya paso a la ejecución. Pero lo que quiero mostrarles acá es que la ingeniería es solamente una parte de todo el proceso de inmersión. Y muchas veces este proyecto a nivel de factibilidad es lo que quiere el inversionista. El inversionista, ¿qué es lo que quiere? Decir, a ver, ingeniero, mire, tengo un terreno aquí de 500 metros cuadrados, me permiten hacer 5 pisos. Ok, 5 pisos, tantos metros cuadrados, ya voy a tener tantos metros cuadrados de inversión. ¿Cuánto me va a costar, ingeniero? Y si yo le digo, hay que hacer el cálculo, el diseño, las instalaciones, ¿no es cierto? Y le va a costar tanto y después de aquí a 5 meses le voy a decir cuánto lo pierdo al cliente. Entonces yo tengo que tener manejo de los valores, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, yo tengo un edificio de 5.000 metros cuadrados, ¿cuántos metros cúbicos de hormigón me entran? Entonces, gracias a hacer muchos proyectos y sacar rendimientos globales, yo puedo decir ya entre 25 y 30 por ciento de los metros cuadrados son los metros cúbicos hormigón, y si a eso le pongo unas cuantías de fierro de 90, de 100 kilos de fierro, ya más o menos sé cuánto le va a costar la obra gruesa. Ahora, ¿cómo optimizo? Existen diferentes metodologías de optimización. Una metodología de optimización es hacer métodos exactos, que buscan el óptimo más exacto, garantizan, ¿no es cierto?, un valor numérico de optimización, permiten muchas variables con muchas restricciones, pero eso matemáticamente, la solución matemática es muy, muy compleja. Imagínense un edificio que está diseñado, yo le digo, a ver, saquémosle, no, estos balcones, saquémoslo. Le digo, ingeniero, por favor, ¿cuánto cuesta ahora? El ingeniero va a decir, espéreme, yo voy a ir, voy a volver de aquí a un tiempo y le voy a decir nuevamente cuánto cuesta. Y si lo quiero hacer una optimización en forma de varias cosas, y cada vez el ingeniero me va a decir, oye, ingeniero, o señor inversionista, págueme pues cada cálculo que yo haga. ¿Sí? Entonces, ¿será que existe en este momento algo, llamándole a un software, que me permita, ¿no es cierto?, que yo cambie un dato, o que le quite una losa, que le aumente un piso y me diga, bueno, mire, ahorita vale esto, y en los próximos 20 minutos, una hora, yo le voy a decir cuánto vale. Existen sistemas, vamos a hablar de eso, pero esos necesitan realmente unos costos altos de proceso, unos sistemas de computación muy grandes. En cambio, perdón, aquí hay un error. Esto no es método, permítame corregir, no sé por qué aquí. Hay otro método que se llaman los métodos heurísticos. Métodos heurísticos, ¿ok? Está mal escrito aquí. Ahora sí, métodos. ¿De qué se tratan los métodos heurísticos? Son, llamémoslo así, entre comillas, métodos más simplificados, buscan caminos más breves, más económicos, explora muchas soluciones en corto tiempo, pueden presentar soluciones, ¿no es cierto? Se pueden, permite un número importante de restricciones, pero sin embargo es una gran herramienta, pero donde el que está calculando proporciona mucha experiencia, ¿sí? Y eso ayuda mucho a reducir los tiempos y los cálculos, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes de un proyecto?
Los componentes de un proyecto es un prediseño. Un arquitecto que a mano alzada normalmente hace un prediseño, plasma la idea de lo que quiere hacer, ¿cierto? Después viene un diseño de arquitectura. En medio de esto puede haber la prefactibilidad o la factibilidad, ¿no es cierto? De lo que les decía, sentarse, yo lo llamo el proyecto servilleta, porque uno está con el cliente y en una servilleta, un cafecito, empieza a hacer algunos números de cuánto puede costar. Obviamente hay que hacer el diseño de arquitectura, hay que hacer el diseño de estructura, hay que hacer después el cálculo de las estructuras y las especialidades, no solamente estructura. Hay que hacer el cómputo, hay que hacer el presupuesto, ¿cierto? Hay que hacer la programación y hay que hacer la ejecución y control. Ese es más o menos el componente de un proyecto. Para hacer el diseño necesito un software. Para hacer el diseño de estructura necesito software. Para hacer el cálculo de la estructura necesito otro software. Para hacer el cómputo de la estructura necesito otro software. Para hacer el presupuesto necesito otro software. Y para hacer la planificación necesito otro software. Y para hacer ejecución y control necesito software. Entonces, si yo tengo que a cada rato estar cambiando, tengo que ir trasladando los resultados de que me da el software del cálculo, ¿no es cierto?, a otro software que me hace el cómputo, para el otro software que me hace el presupuesto. Si yo vuelvo a cambiar las variables, ¿no es cierto?, tengo que empezar a hacer ese ciclo en forma permanente, llevar información de un software a otro software. En general no existen software integrados y si existen son de muchísimo alto costo. Los procesos de optimización requieren procesos recurrentes con ajustes de variables, relaciones, los resultados en la búsqueda del resultado óptimo. ¿Cómo hacer? Obviamente no nos queda que utilizar las aplicaciones de procesos informáticos. Sin computador esto es imposible hacerlo, ¿sí? Aún con computadora, ¿no es cierto? ¿Existe el software integrado? ¿O es muy poco o cuesta demasiado? ¿Con qué hacer? ¿No es cierto? ¿Cómo hacer? ¿Qué herramientas usar? ¿No es cierto? Entonces, antes de entrar en desesperación hay que tomar algunas medidas que en algunos casos, ¿no es cierto? Ya vamos a ver cuáles son las limitaciones de este proceso, podamos hacerlo una optimización. Yo me he metido a hacer los procesos de optimización y he resuelto muchos temas con el Excel. Para mí el Excel es una herramienta perfecta. Tenemos bases de datos, tenemos soluciones, tenemos tablas dinámicas, tenemos algoritmos, tenemos aplicaciones, macros, listas. Tenemos muchos trucos secretos, fórmulas, funciones propias, dibujos, gráficos, ¿no es cierto? Tenemos una programación de lenguaje Visual Basic dentro del Excel, podemos hacer programaciones. Tenemos combinación con otros software y se pueden hacer muchas cosas. De nuevo, el camino que yo elegí para hacer estos procesos de optimización de algunas cosas ha sido a través del proceso del Excel, ¿ok? Vamos a ver algunas aplicaciones. A ver, un muro de ladrillo muy simple. Acá tengo un muro de ladrillo que es muy simple, ¿sí? ¿De qué se trata? A ver, permítame, voy a cortar el WhatsApp porque si no nos está mandando mensaje Carlos. Ok, muchas gracias. Entonces este es un muro de ladrillo y fíjense que este es un programita que hice en abril del 89 y todavía con Lotus. Pero ya en esa época había el concepto de decir, bueno, ¿cómo optimizo? ¿De qué se trata esto? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos ladrillos entran en un metro cuadrado de muro? Sí, usted va a decir 50, 60, 65.
Y yo le digo, no sé, pues depende del tamaño del ladrillo y depende del espesor de la junta. Entonces, aquí hay todo un cálculo matemático, ¿no es cierto?, de volúmenes en función del espesor de la junta, vertical, horizontal, de la altura del ladrillo, del largo del ladrillo, del ancho del muro. ¿Sí? Y fíjense lo interesante, ¿sí? Lo interesante es que si yo tomo un espesor de junta desde 1 hasta 4 centímetros de espesor, el espesor de la junta, voy a tener desde 65 ladrillos hasta 35 ladrillos. O voy a tener, en función del espesor de la junta, ¿no es cierto?, desde 10 hasta 30 kilogramos de cemento. O voy a tener, ¿no es cierto?, una cantidad de metros cúbicos de arena, ¿no es cierto?, que varía con estos valores o la cantidad de agua. Entonces, yo no puedo decir que la cantidad de ladrillos son 50. Oye, decime de qué tamaño es tu ladrillo, ¿sí? Entonces, con el tamaño del ladrillo, entonces, ¿cuántos cálculos tengo que hacer? N cálculos tengo que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le cambio el espesor de la junta, y acá tengo un resultado que me dice la cantidad de ladrillo, la cantidad de cemento, la cantidad de arena, o si quiero poner arena con cal, que a veces se usa mezcla de arena con cal, ¿no es cierto? Lo puedo hacer. Y además, ¿en qué dosificación de cemento arena? 1,3, 1,4, 1,5. Bueno, aquí está el cálculo de dosificación y al final de cuentas, ¿no es cierto?, tengo cuántos ladrillos entran, qué cantidad de cemento necesita en función de este valor de acá, que puedo cambiar, ¿no es cierto?, en cualquier momento. Pero si a eso además, ¿no es cierto?, me meto con un análisis de precios unitarios, donde tengo el cemento, la arena, la ladrilla, pero las cantidades o rendimientos vienen del cálculo de los diferentes tamaños del ladrillo, ¿sí? ¿Qué voy a tener? Voy a tener obviamente diferentes cantidades, y si estas cantidades las meto a un análisis de precio unitario, por supuesto voy a tener diferentes valores del muro de ladrillo, ¿sí? Y después puedo hacer algunos cálculos adicionales hasta que conseguir, y después le meto la mano de obra, ¿no es cierto?, el albañil, el ayudante. Y obviamente el albañil y el ayudante tardan más o menos en función de qué, del tamaño del ladrillo, ¿no es cierto? Si el ladrillo es más alto, o si la junta de la junta horizontal y vertical son de distintos tamaños, el rendimiento de la mano de obra también es diferente. Entonces, con esto se consigue hacer muchos cálculos y hasta incluso ajustar la mano de obra, y yo poder tener un costo total. No le den mucha importancia a estos números porque, como le digo, son números con valores, con precios de hace muchos años, ¿sí? El tema es el concepto. Entonces, y si yo voy a hacer una vivienda, no me preocupo de esto, ¿no es cierto? Voy y compro ladrillo, ¿no es cierto? Ladrillo adobito, el de cerámico, y hago la casa. Pero si voy a hacer un barrio de 500 viviendas, ¿ustedes no creen que hay que buscar y optimizar cuál será el tamaño de ladrillo más óptimo? Y bueno, y me mandaré a hacer pues ladrillo, ¿no es cierto? Voy a los que hacen ladrillo de barro, el ladrillo adobito, y digo, ¿qué es lo que tendrán que hacer? Moldes diferentes de lo que están acostumbrados a hacer, pero voy a hacer 500 viviendas. Y por lo tanto, voy a determinar mediante estos cálculos de optimización, voy a optimizar el diseño del ladrillo para que me salga más barato. ¿Por qué? Porque voy a hacer 500 viviendas. Entonces, esta es una forma, sí, una forma muy sencilla, pero fíjense de la fecha que hice esto, hace ¿cuántos años? 30 años. Que no lo había pensado como optimización, sino que lo hice porque quería tener rendimientos de muros de ladrillos diferentes. ¿Por qué? Porque en esa época, ¿no es cierto?, yo había salido de trabajar en la corporación y estaba a cargo de la jefatura de costos de obra de la Corporación de Desarrollo. Y bueno, hizo unos sistemas de precios unitarios y presupuesto, y tenía, no sé si eran
100 tipos de muros de ladrillo diferentes, con espesor de la junta más o menos, con dosificación de cemento o arena diferente, con tamaño de ladrillo diferente, no sé cuántos ítems diferentes tenía. Entonces dije, ¿por qué no hago un ítem variable? Entonces, cuando yo tengo que calcular el precio unitario del muro de ladrillo, no voy a estar buscando entre 100 tipos de ladrillos que hice, sino en uno solo, le pongo las medidas que quiero y obtengo el presupuesto. Ese fue el objeto de este programa hace 30 años. Después lo he usado para hacer, obviamente, optimización. Okay. Vamos a ver otro más interesante. ¿No es cierto? Este es una base de fundación, ¿sí? Entonces, yo estoy seguro que si una base de fundación se lo doy a cada uno de ustedes que está presente acá, ¿sí? Que son ingenieros que calculan, yo les aseguro que voy a tener, ¿no es cierto? Si hay 20 en esta sala, yo estoy seguro que me van a entregar 20, ¿no es cierto?, bases diferentes. Casi seguro. Y he hecho la prueba, he hecho hasta con 10 ingenieros que he hecho. Calculame esta base, ya. Y he tenido 10 resultados diferentes. ¿Por qué 10 resultados diferentes? Porque uno hará la base un poco más alta, otro la hará con fierro del 8, el otro lo hará con más separación y fierros del 10, el otro le pondrá fierros del 12, el otro Entonces, si nosotros combinamos la cantidad de fierro, el diámetro de los fierros, la altura de la base, ¿no es cierto?, tenemos N combinaciones y por lo tanto capaz que yo tenga 20 resultados diferentes y por lo tanto 20 costos diferentes. Y aquí está el tema, 20 costos diferentes. Y la pregunta es, ¿cuál de todas estas es el menor costo? Bueno, buscaré y diré, este es el menor costo, pero yo no sé si ese es el menor costo, porque capaz que una, ¿no es cierto?, de otra forma no lo ha hecho el menor costo. Entonces, ahora les muestro, esta es una base de fundación, ¿sí?, donde tengo unos datos. ¿Cuáles son los datos? Los datos son la carga y la tensión de suelo, ¿no es cierto? La carga, además una base simple, ¿no? La carga, ¿sí?, y la tensión del suelo. Carga sobre tensión del suelo me da el área, ¿no es cierto? Me da el área y si yo la quiero hacer rectangular o cuadrada, lo puedo hacer, ¿no es cierto? Pero al final de cuentas con eso tengo en planta, ¿no es cierto?, el área de la base. Pero lo puedo hacer de diferentes alturas, ¿sí? Acá tengo 70, 71 de altura, aquí tengo 20, pero yo puedo cambiar, y aquí viene el tema, cómo optimizar. Vamos a ver cómo. Yo puedo decir que la altura de esta base, yo la quiero de 80 centímetros. Y lo voy a cambiar 80. Y fíjense el dibujo, ¿sí? El dibujo se cambió en línea. Ya está cambiado el dibujo, ¿sí? Aquí dice 80 además. Y esto está dibujado con Excel, ¿sí? No es que he hecho un dibujo en el AutoCAD, ¿no es cierto? O me he ido al CIPE y he calculado y lo he traído. No, señor, el dibujo está hecho en la misma hoja del Excel, ¿sí? Y si esta altura del ala, ¿no es cierto? Aquí dice 20 centímetros. Si yo le pongo eso, lo voy a exagerar, 40 centímetros, ya se cambió. Pero además acá, ¿no es cierto?, yo puedo hacer, sucede que aquí me dice que yo necesito lo voy a ampliar un poco, 395 metros, centímetros cuadrados de armadura, ¿sí? Y sucede que la requerida es 8 y la efectiva es 3. Cámbiele, ¿no es cierto? Cámbiele el diámetro, ¿no es cierto? En vez de fierro del 10, pongamos fierro del 12, digamos, ¿sí? Pero todavía le sigue faltando,
¿sí? Entonces la separación, ¿no es cierto? La voy a hacer menor, ¿sí? Ya me pasé, ¿no es cierto? Y aquí yo puedo, ¿no es cierto? Fíjense con estos botoncitos, ir cambiando la separación, ¿sí? Va a llegar un momento, que, ¿no es cierto? Voy a superar, ¿no es cierto? En más o en menos. Yo necesito 8 centímetros cuadrados. Si yo cada vez lo separo más, ¿sí? Voy a conseguir un momento que no me va a servir la levadura, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí está, se me puso en rojo. ¿Por qué? Porque yo requería 8, ¿no es cierto? Y sucede que me estoy consciente. Lo voy a... O cambio el diámetro o cambio... Pero a medida que yo estoy haciendo estos cambios acá, en el dibujo, ¿no es cierto? Se me está cambiando, porque aquí me está diciendo fierro del 12 cada 48 centímetros, y aquí me está diciendo fierros del 10, ¿no es cierto? De cada 29 centímetros, 11 fierros, y me da la longitud y me da el cómputo en función, ¿no es cierto?, de lo que yo estoy. Entonces modifico los valores y modifico el cálculo. Pero a su vez, sucede que hace el cómputo y me hace el cómputo de la armadura en fierro del 10, en fierro del 12. Me dice cuántas barras son y cuántos kilos son y cuánto de hormigón, ¿no es cierto? Porque si yo a esta base nuevamente le cambio la altura, ¿no es cierto? A esta altura la voy a cambiar, la voy a poner 60, ¿sí? Sucede que ya me ha cambiado el hormigón. Obviamente tengo que ver, pero si le puse 60 ya aquí necesito 12 centímetros cuadrados y tengo solamente 4, ¿no es cierto? Lo voy a exagerar y le voy a poner fierro y voy probando, ¿no es cierto? Las diferentes combinaciones, ¿no es cierto? Y no estoy gastando mucho tiempo, ¿sí? Y no estoy gastando mucho tiempo, pero si además las cantidades las llevo, bueno, este es el cálculo estructural, ¿no es cierto? Sabemos que una base se calcula como una viga en voladizo. Pero si a eso los valores de las cantidades de madera que necesito, cantidad de hormigón, cantidad de cemento en función del volumen, la llevo a un análisis de precio unitario, voy a ir más la mano de obra, los equipos que necesito, voy a tener un precio. Ok, pero ahora voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Estos valores que tengo aquí que he estado cambiando a mano, hago un programita en Visual Basic y lo largo y le voy a decir, calcúleme esta base. Sabemos que fierro, lo puse el fierro del 14, pero sabemos que no existe, ¿no es cierto? Pero a efectos teóricos le dije, calcúleme esta base con fierro del 6, del 8, del 10, del 16, del 20, ¿no es cierto? Y calcúlame una base de altura de 20 centímetros, ¿no es cierto? Una base muy flexible hasta 1,20 m. Oh, sorpresa, ¿qué conseguí? Conseguí esto. ¿Qué me dice esto? Fíjense algo interesante. Me dice, acá tengo el costo de la base. Obviamente están con precios muy antiguos. El costo de la base, ¿sí? Y estas líneas aquí son los diámetros de los fierros. Y aquí abajo que tengo la altura de la base. Fíjense algo interesante, que a partir más o menos desde acá, de una altura de 50 centímetros, la variación del precio por poner un tipo de fierro u otro tipo de fierro casi no va a variar mucho. Pero si la base es muy flexible, una base de 20 centímetros, 30 centímetros, fíjense la variación del costo, ¿no es cierto? Está casi en función del tipo de fierro, ¿no es cierto? Cómo estoy variando. Entonces, ahora quiero optimizar, ¿no es cierto? Ahora quiero optimizar. Oye, cuando hagas una base, ¿no es cierto? No la hagas muy flexible, preferible gastarte un poquito más de hormigón, hacerla más alta, pero vas a gastar más fierro, vas a gastar menos fierro. Y uno empieza a hacer con esto optimización y se largan otros
otros programitas, ¿no es cierto?, que se hacen que van variando. Entonces, fíjense cómo, ¿no es cierto?, esto es optimización. En otras partes, en otras palabras, yo hago el recálculo, hago el recómputo, hago el recosteo y hago el redibujo. Y además le digo, bueno, terminé de poner el dato y le imprimo esto y le digo, bueno, voy a construir esta base. Pues no, aquí están las dimensiones. Fíjense algo interesante. ¿Sí? Fíjense que hasta los fierritos de acá están dibujados y está dibujado a escala. Y está dibujado a escala y si yo cambio la cantidad de fierro, ¿no es cierto? Acá también van a desaparecer los fierros que no son necesarios. Y acá me van a decir qué tipo de fierro y cuánto de fierro y qué longitud tienen y por lo tanto voy a tener el cómputo de los fierros. ¿Sí? Entonces, fíjense que de esta manera yo lo que estoy haciendo es una optimización económica y podré decir, ah, esta es la base más barata. ¿Sí? Entonces, si yo tengo en un edificio 20 bases, ¿no es cierto? 30 bases, 40 bases, vale la pena. Bueno, después esto se puede llevar a una tabla y poner ¿qué es lo que voy a tener diferente? ¿Sí? Lo que voy a tener diferente son las cargas, ¿no es cierto? ¿Sí? Incluso, ahí estoy con 90 toneladas, ¿no es cierto? Si yo le pusiera 60 toneladas, listo. Se ha redibujado, se ha recalculado, se ha recomputado y se ha recosteado. Y también le puedo cambiar la escala al dibujo, ¿sí? Y yo lo voy a poner acá 20, ¿sí? Fíjense el tamañote sí, pero estoy encima del dibujo, no, entonces le voy a cambiar la escala a 30, ¿sí? Y lo tengo en escala. Pero este dibujo no me gusta que esté aquí, ¿no es cierto? Este dibujo con estas flechitas lo voy a llevar más a la izquierda, ¿no es cierto? O este dibujito lo voy a hacer más a la derecha, ¿sí? O más hacia arriba. Y estoy modificando, ¿no es cierto? Como quiera el dibujo, la escala que quiera. Y estoy computando, y estoy calculando 20 bases en 10 minutos. Si después hago una tabla con todos estos valores, bla, 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 puedo tener un edificio y decir, mis fundaciones, sí he calculado las bases más baratas. Si yo lo tuviera que cada vez dibujar, cada vez computar, tengo que ir de un software al otro, ¿no es cierto? Tengo que dibujar en el AutoCAD, tengo que computar capaz que en el AutoCAD, pero tengo que pasarlo, ¿no es cierto?, un Quark o un ACP, ¿no es cierto?, para calcular el análisis de precio unitario y meter los nuevos valores de las cantidades de los volúmenes. No, señor, aquí tengo absolutamente todo. En el Excel tengo absolutamente todo. Tengo el dibujo, tengo el cómputo, tengo el cálculo y tengo el presupuesto. Y por lo tanto, estoy haciendo optimización económica de diseño de ingeniería. Tesis en la universidad. La primera le propuse a un alumno hacer, hizo su tesis, optimización económica de diseño de base de fundación. Y hemos hecho bases de fundación, hemos hecho muros, hemos hecho pilotes, hemos hecho tanques de agua. Imagínense un tanque de agua. Yo necesito 250.000 litros. Y el tanque, yo lo puedo hacer de una base pequeña y muy alto o base más ancha, ¿no es cierto? Y más bajo. Y las combinaciones son N combinaciones. Entonces hicimos una tesis en lo cual buscaba qué cosa, cuál era la condición de tanque más económica, porque todo se hacía en el Excel. Le voy a, bueno, hay otras que se las voy a comentar porque cargar el software es más complicado. Otro sistema que se hizo fue, en este concepto, fue un cálculo de red de agua potable. Esta tesis fue espectacular. ¿En qué sentido?
en que se dibujaba la red. Supongamos que hay una población que hay que hacerle un sistema de agua potable. Se dibuja la población en el AutoCAD, se traza con el criterio ingenieril, obviamente, el trazado de la red de agua potable, y se hace un clic y se la manda, al Excel. El AutoCAD lo manda automáticamente al Excel. El Excel automáticamente hace el cálculo de la red de agua potable y automáticamente le devuelve el AutoCAD ya dibujado con los diámetros, las presiones, ¿no es cierto? Y los caudales. Y después el Excel le dice al AutoCAD, oye, compútamelo, y el AutoCAD, ¿no es cierto?, empieza a computar y empieza a pedir las intersecciones de los codos, las curvas, las T, etcétera. Y después se lo pasa nuevamente al Excel y el Excel hace el análisis de precio unitario, el presupuesto y la tarifación. Entonces, supongamos que dice, bueno, cada habitante, cada vivienda tiene que pagar 50 bolivianos por día, por mes. Y no, pues la población dice, no, nosotros somos pobres, aquí no podemos pagar. Bueno, ¿qué modificamos? Entonces, a ver, ¿qué podemos modificar? ¿Cuál es la dotación? Ya está una ciudad calurosa, está por decir con 250 litros por habitante por día. A ver, ¿qué pasa si le ponemos 200 litros habitantes por día? El ingeniero normalmente va a decir, bueno, voy a volver de aquí a 10 días, 20 días, no sé, porque tiene que recalcular absolutamente todo. En cambio, con el sistema este, ¿no es cierto?, que está todo conectado a través de Visual Basic, entre Excel y AutoCAD, ¿no es cierto? En una hora, un par de horas se recalcula absolutamente todo y además están los planos listos, están los cómputos, está el presupuesto, está absolutamente todo y la tarifación, ¿no es cierto? Ya, ya, mira, si bajamos esto, baja 35 bolivianos por mes, ya es aceptable, es aceptable. Pero hemos tardado una hora, un par de horas en recalcular todo, pero además estamos optimizando, ¿cierto? O cambiar de tubería, cambiamos de tubería, ya tubería es en PVC, pero esta otra tubería que es más barata, pero tiene la resistencia, está buena calidad, cambiémosle, clic, 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 y tenemos, ¿no es cierto?, hasta encontrar, ¿no es cierto?, cuál es la condición más barata, ¿ok? ¿Qué otra cosa más le quería mostrar? Este, por ejemplo, es un proyecto muy grande. Este es el proyecto del ferrocarril que alguna vez se proyectó, el ferrocarril entre Montancosito y Puerto Bush, o sea, entre Puerto Suárez y Puerto Bush, pasando por el Mutún. ¿Sí? Y este es un proyecto de factibilidad ya. Y sucede que hay que hacer la factibilidad económica financiera del proyecto. Es como el proyecto de esa inversión que les presenté. Entonces, yo tengo aquí una sala de comando donde están todos los datos, ¿no es cierto?, las tarifas que se cobrarían en el puerto en Puerto Bush por las cargas, las tarifas que se cobrarían en el ferrocarril, ¿no es cierto? Tengo las inversiones, ¿sí? Las posibles inversiones en diferentes etapas de inversión, ¿sí? Tengo las proyecciones de la carga que se puede transportar. Algo interesante, tengo acá el tiempo de rotación de los trenes, o sea, si tardan 20 horas, 30 horas o 50 horas, ¿cómo me afecta esto en la economía del proyecto? Le voy a decir esto era con una inversión en el cual se le decía al gobierno, oye, mediante concesión, vos gobierno poné tanto y yo te voy a devolver, después de tanto tiempo, te voy a devolver, ¿no es cierto?, la plata durante tanto tiempo a partir del año tanto. Este era un proyecto como a 30 años. Pero además, ¿no es cierto?, las variables económicas financieras, la tasa de interés de la deuda, el plazo de la deuda, el periodo de gracia, las cuotas, el número de cuotas pagadas por año y el proyecto.
Pero sucede que en este mismo archivo, tengo todo el tema de las inversiones, ¿no es cierto? De las inversiones que había que hacer en el ferrocarril, ¿no es cierto? El sector de infraestructura, instalaciones, sistema urbanístico, vial, o sea, todo el puerto, ¿no es cierto? Todo el sector de tecnología, comunicaciones, ¿no es cierto? Todo el tema de las obras, ¿no es cierto? De la construcción, pero además ligado a los análisis de precios unitarios. Y por lo tanto, yo podía decir, oye, ¿y si el fierro sube tanto? Ah, ya, si el fierro sube tanto, ¿sí? La modificación de qué? De la rentabilidad, ¿no es cierto? Entonces, acá en esta sala de comando, esta barra azul es la tasa interna de retorno, ¿no es cierto? Que es uno de los parámetros que me define la rentabilidad. Entonces, si por ejemplo yo tengo que la variación de las cargas, no hay mucha carga, y yo digo, voy a bajar la carga en porcentaje, fíjense cómo se me cae la TIR, ¿no es cierto? O si las inversiones, ¿no es cierto?, son más caras, ¿no es cierto?, cómo se me sigue cayendo la TIR. Entonces, si yo sensibilizo y hago, ¿qué es lo que puedo hacer? Optimizar. ¿Qué voy a optimizar? Las variables que quieran, ¿sí? Y hasta que tenga una rentabilidad aceptable aquí tengo N parámetros, ¿no es cierto? Con mutum o sin mutum, o el costo del manejo de las tarifas del puerto, ¿no es cierto? Yo puedo variar las tarifas, ¿sí? Y todo se me cambia. Y fíjense algo interesante. Este proyecto está pensado a 29 años, entonces toda la evaluación económica financiera de todas las tablas están a 29 años. Y ahora yo quiero optimizar. ¿Y qué es mejor? ¿A más años o a menos años? Entonces yo le digo al economista que me ha hecho esto, le digo, mira, este proyecto en vez de hacerlo a 29 años, ¿qué pasa a 20 años? Yo les aseguro que el economista se agarra el proyecto bajo el brazo y dice, bueno, voy a volver de aquí a una semana, o un día, o 2 días, 3 días, no sé. Porque tiene que arreglar todas las tablas, está para 29 años, para 20 años. Entonces, yo le digo acá, para 20 años, listo, se calculó todo el proyecto y todas las tablas, ¿sí? Se me han puesto para 20 años la tasa interna de retorno. O sea, ¿y qué estoy usando? Apenas el Excel. Yo les aseguro que comparado es este tipo de análisis con un super software de evaluación económica financiera, como puede ser un Crystal Ball, por ejemplo, les aseguro que estas tienen más variables que las puedo manejar yo más fácilmente y no meter en un grandes programa datos y datos y datos y datos, ¿no es cierto? Cuando puedo hacer análisis de sensibilidad de lo que yo quiera en este momento. ¿Ok? Y de esa manera empiezo a optimizar las variables. Otro proyecto, uno de los otros proyectos que hicimos, era el puente. No sé si lo tengo acá, el puente. Permítame un momentito. Es que bajé la presentación. Permítame un momentito. ¿Dónde está? De presentaciones, optimización y puerto. Se me fue. A ver, vamos a ir por otro lado. Denme un segundo. Vamos a ir por el PowerPoint. Y acá está la optimización. Voy a cargar de nuevo la presentación, ¿ok? El otro trabajo que hicimos fue otra tesis. Eran puentes de hormigón.
optimización económica de puente de hormigón. ¿Sí? ¿De qué se trataba? Si yo tengo, ¿cuál es el dato que tengo? La longitud del puente, listo, ¿no es cierto? Y obviamente sé cuál es la carga, ¿no es cierto? Porque tengo que meter la carga tipo de Ashto las, eh, según las normas, ¿sí? Y yo le decía al alumno, yo quiero tener como resultado este, y este es el resultado del proceso, ¿no es cierto? Donde acá abajo, ¿no es cierto?, tengo el número de vigas. Entonces este puente lo puedo hacer, ¿no es cierto?, con 2 vigas mínimo, obviamente, con 3 vigas, 4 vigas, 5 vigas, con las vigas que sea necesario, y que la altura de las vigas, ¿no es cierto?, sea de 1 metro 20, 1 metro 40, 1 metro 50. Y con un clic enter, ¿sí?, de modificar, le pongo 2 vigas y se recalcula todo el puente. Y fíjense que estos dibujos, que los tengo aquí, que los he pegado acá, son dibujos que están hechos en Excel. Y esos dibujos, incluso en 3 dimensiones, ¿sí? Y esos dibujos se van a modificar en la medida que se modifica el cálculo. Y todo el concepto, ¿no es cierto?, del cálculo y todo el concepto del presupuesto hoy nuevamente se modifica. Entonces, yo tengo el número de vigas en la parte inferior, en el eje de las X, en el eje de las Y, la altura de las vigas, y estos circulitos, ¿no es cierto?, en el diámetro de estos círculos me da el presupuesto de cada tipo de puente. Entonces yo digo, a ver, ¿cuál es el circulito más chico? Este es el circulito más chico, ¿no es cierto? Quiere decir que este puente está con 4 vigas, ¿no es cierto? Y con vigas de 1 metro 30 y algo. Listo. Perdón. Hay una anécdota de esto. Un día me llaman de la gobernación y me dice, en enero tenemos que calcular urgente 25 puentes, porque hay que meterlo en el programa para financiar con la CAF. 25 puentes, ya. Y me dice, tengo 2 grandes problemas. ¿Cuáles son tus grandes problemas? No tengo plata y no tengo tiempo. Ah, caramba, qué interesante, ¿no es cierto? Entonces yo le pregunto a ustedes cuánto cobrarían por el cálculo. Eran puentes de luces de 15 metros hasta, creo que era la más grande, era 20 metros. Pero eran de 15, de 18, de 12 metros, creo que era el más chico. Sí, pero eran 25 puentes. Yo les pregunto, ¿cuánto cobrarían ustedes por calcular un puente? ¿Sí? Entonces le digo, bueno, ¿cuánto tiempo tenés? No tengo más que 15 días, me dice. Ah, ya, bueno, ¿y cuánta plata tenés? Lo que me da la norma básica para contratación directa, que en ese entonces eran 20.000 bolivianos. O sea, habían $3.000 y 15 días para calcular 15 puentes. Yo le digo, no, pues imposible, pues, ¿no es cierto? No, es que yo sé que tenés, ¿no es cierto?, una tesis. Ah, ya, hagamos una cosa, llamémoslo al que hizo la tesis, que ya tenía unos 3, 4 años de recibido. Incluso trabajaba en el servicio departamental de camino. Lo llamamos y le dijimos, oye, queremos utilizar tu programa. Yo lo tengo el programa, pero nunca lo voy a tocar. Los programas que se hacen en la tesis yo nunca los utilizo. A no ser que lo llame al tesista o al que hizo su tesis, al ingeniero, mira, hay un trabajo. Y, el ingeniero dice, no, pues ingeniero, no es nada. Claro que no es nada, pues no. Sí. En vez de ganarte unos $50.000 o 60.000, $70.000, vas a ganar $3.000 solamente. Ya ingeniero, hagámoslo. Y en 15 días se calcularon 25 puestos. Porque además, aquí estoy mostrando unas figuritas, además saca el dibujo automáticamente en AutoCAD, ¿no es cierto? El presupuesto, listo los planos para ir a construir el puente, excepto las fundaciones, porque obviamente había que rediseñar fundaciones en función de dónde iban a ser esos puentes. Pero la superestructura, ¿no es cierto?, estaba calculada y dibujada para construir. Como le digo, hemos hecho bases, pilotes, puentes, tanques, muros. Entrar a decir, quiero hacer esto en un edificio es complicado. Sin embargo,
es complicado hasta ahora. Sin embargo, con las nuevas tecnologías que existen hoy día, estamos hablando de hacer una modelación BIM, ¿no es cierto? Agarrar un Revit, diseñar modelar toda la estructura, conectarla, ¿no es cierto? No sé si saben, el CIPECAD ya está trayendo módulos para conectar, ¿no es cierto?, con la modelación BIM. Pero ya hay herramientas creo que es el 6D de Revit, ¿no es cierto? En la modelación 6D de BIM, que a través del Navisworks, ¿no es cierto?, a través del Dynamo, que son un lenguaje que conecta el Revit con el Excel, y otros programas que ya están, ¿no es cierto?, dentro de la modelación BIM, yo puedo hacer cambios y me cambia el dibujo, me cambia el cómputo y me cambia los costos. Hoy ya es posible hacer lo que yo pensé hace 20 años, de decir, quiero dibujar en el Excel, que me compute, que me calcule y que me presupueste. Hoy, con la tecnología, ya es posible hacerlo. Alguna vez también hicimos un pilote, ¿no es cierto? En un pilote, ¿cuáles son las variables? Las variables son el diámetro del pilote, la profundidad del pilote y la cantidad de pilote. Entonces también se hizo un programa para decir, dada la carga y dada el número de golpes de SPT, ¿no es cierto?, del estudio de suelo, definir cuál es, ¿no es cierto?, el pilote más barato, ¿sí? O la combinación de pilotes más baratos, teniendo en cuenta además los cabezales, porque si yo hago más pilotes en menos diámetro, tengo más superficie, por lo tanto necesito menos pilotes, pero a su vez tener más pilotes significa agrandar los cabezales, que me significa más o menos. Bueno, ¿dónde está el punto de equilibrio? Bueno, se hizo igual, ¿no es cierto?, un programa para calcular los pilotes, ¿sí? Bueno, eso es, estimados colegas, ¿sí? La presentación, Muchas pero gracias. Muchas atento a la gracias, pregunta. ingeniero. Ahora pasaremos, por favor, a la sección de las preguntas. El ingeniero las va a contestar. Pueden hacerla mediante el chat o pueden levantar la mano para que se les pueda habilitar el audio. Adelante, Pre- colegas, por favor. Preferible con audio, por favor. No hay pregunta. ¿No? Adelante, ingenieros, pueden levantar la mano para poder habilitarles el audio. A ver, si me permite, Yasmani, quisiera mostrar algo más del tema de cómo dibujar en Excel de una forma muy sencilla. ¿Puede ser? Adelante, ingeniero. A ver, en realidad fue eh, un, la tesis, llamémosla así, de que la materia que yo doy, estructuras isostáticas, ¿no es cierto?, la hice digital. Pero fíjense lo interesante. Voy a ver, acá está todo isostática 1, isostática 2 que llamamos en la universidad. Voy a ver vigas. Vamos a poner una carga distribuida. Y fíjense
que aquí lo que tengo en el Excel, tengo una carga y tengo los diagramas, tiene el momento máximo y todo, pero está dibujado en Excel. Donde yo cambio dos conceptos importantes. Yo cambio cualquier cosa, voy a ampliar un poco más para que lo podamos ver mejor. Aquí dice 2 metros, A igual a 2 metros, y aquí dice A igual a 2 metros. Y si yo cambio 3 metros, ¿no es cierto? Se redibujó. Pero algo más, algo más. Aquí dice que la resultante de esta carga distribuida, ¿no es cierto?, es 15 toneladas. Y acá dice adentro del dibujo dice 15 toneladas. Si yo esta carga la hiciera trapezoidal, ¿no es cierto?, ya está recalculada de nuevo, o lo hago triangular en el otro sentido. O le pongo, ¿no es cierto?, que esto es igual a 1, ¿no es cierto?, y se me modifican los dibujos, se me modifican absolutamente todo, ¿sí? Lo interesante es, ¿saben con qué está dibujado esto? Está dibujado solo y exclusivamente con insertar gráfico. Lo que hacen todos los días ustedes con el Excel, ¿no es cierto? Cuando hacen gráfico, insertar gráfico, ¿no es cierto? De barra, de columna esto está hecho por insertar gráfico tipo coordenada. Entonces, todos estos dibujos, ¿no es cierto?, están hechos solamente con el Excel, ¿sí? Entonces, por eso yo digo, con el Excel pueden hacer cualquier cosa. Y les voy a mostrar uno más. Sí, vamos a ir al menú, al índice, reacciones, esfuerzos, reticulada. Este es un reticulado que está resuelto por el método de los nudos, ¿sí? Y ahí está dibujado el reticulado, donde yo puedo cambiar cualquier cosa. Puedo cambiar, y obviamente está al método de los nudos. Ustedes conocen lo que tengo que hacer y haciendo el equilibrio nudo por nudo de las fuerzas que están. Y aquí está cada nudo con su equilibrio. Y si yo cambio, por decir, la altura, aquí la altura dice 2, esta altura, la altura de la cercha, y yo le voy a poner 4. Listo, y todos los esfuerzos, y acá están los esfuerzos ya, ¿no es cierto? Que los mide, no los mide con un escalímetro gráficamente, obviamente por atrás hay geometría analítica que mide y dibuja, ¿sí? Y están nuevamente hechos todos en cada nudo el equilibrio, y si yo también modifico, ¿no es cierto? Modifico cada uno de estos módulos y le pongo, por decir, 3, se me ha modificado, pero se me ha salido fuera de los límites del dibujo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar la escala. Voy a cambiar la escala aquí, ¿no es cierto? Y tengo el dibujo de nuevo, ¿no es cierto? Y los resultados, y tengo absolutamente todo. De nuevo, este dibujo, este cálculo y el dibujo sobre todo está hecho solamente con Excel, de una forma dinámica. Entonces, estamos empezando a hacer una tesis. ¿De qué se trata la tesis? La tesis se trata, ¿no es cierto?, como ya el tema de los esfuerzos no es ningún problema, porque acá están los esfuerzos, yo cambio cualquier cosa que yo cambie acá, ¿no es cierto?, se me van a cambiar los esfuerzos. Al tener los esfuerzos, queremos hacer que yo pueda poner perfiles metálicos, perfiles L, perfiles C, ahí vamos a ver, y que me cubran las tensiones, ¿no es cierto?, que se producen por tracción o compresión de las barras. Y para buscar qué cosa, ¿cuál es mi dato? Mi dato es la luz que tengo que cubrir. Y a partir de ahí, y más nada, la luz que tengo que cubrir. Entonces yo puedo hacer N reticulados que distintas, obviamente las pendientes están dadas por el tejado que le voy a poner, etcétera. Pero yo puedo hacer N variables, ya ahí hay que meterse con un poco de variación de esfuerzo, de Visual Basic, de programación para hacer las distintas alternativas. Pero yo después de hacer 100 alternativas con un clic enter, ¿no es cierto?, puedo decir, bueno, este es el reticulado más barato. ¿Por qué? Porque he hecho 100 cálculos. Nadie le va a hacer 100 cálculos. Si hace alguien 100 cálculos, le va a cobrar 100 veces, ¿no es cierto? O algo menos, pero le va a cobrar todos los cálculos. Entonces, de esta manera yo puedo optimizar
¿no es cierto?, cálculo de estructuras. ¿Con qué? Con apenas un simple Excel. Bueno, eso más quería mostrarle. Tengo toda la materia de isostática. Obviamente, imagínense, hoy día en el tema virtual, de clase virtual, tengo una nueva tecnología para, para enseñar virtualmente con esta tecnología, ¿no es cierto?, que he desarrollado, que me permite hacer 10 ejercicios en 15 minutos y no un ejercicio en pizarra, ¿no es cierto?, un ejercicio, 2 ejercicios en clase, ¿no es cierto? Entonces, como tecnología para la enseñanza, y hoy para la enseñanza virtual es mucho más. Esta tecnología con este libro, que lo tengo hecho, creo que era 2012, sí, del 2012 que lo hice. ¿Saben qué he conseguido? He conseguido algo, ¿no es cierto? Yo llevo 44 años dando isostática en la Universidad René Moreno, más 6 años en la Argentina. Bueno, ya cumplí el medio siglo de dar esta materia. Entonces, he conseguido más otras metodologías de enseñanza, por eso lo llamo innovación tecnológica para la enseñanza de la ingeniería. He conseguido tener 0 aplazado y soy muy exigente, 0 aplazado. Los que llegan hasta el final aprueban prácticamente todo, ¿no es cierto? Y con notas 80, 90, hasta notas de 100%. O sea, he conseguido el sueño del docente. ¿Cuál es el sueño del docente? Por lo menos yo pienso, ¿no es cierto?, es que su obligación del docente no es enseñar, es que el alumno aprenda. Yo he conseguido con esta metodología que el alumno aprenda. Y los que llegan hasta el examen final, todos prácticamente aprueban y con buenas notas. ¿Gracias a qué? Gracias al Excel, ¿no es cierto?, de poder dibujar, de poder calcular, de poder escribir en una... Mi pizarra hoy día es el Excel, ¿no es cierto? Yo doy clase, no preparo una clase, sino voy escribiendo y voy dibujando a escala en el Excel. Bueno, eso como complemento para los que están en la docencia. Pero bueno, si hay alguna otra pregunta, adelante. Adelante, ingenieros, pueden levantar la mano. Perfecto. Ingeniero Germán Bueno. Su micrófono, ingeniero. Ahora sí. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Esta aplicación tiene aplicado alguna obra hidráulica, por ejemplo, presas de gravedad, algo así. He hecho aplicaciones a muros de sostenimiento, a presas no he hecho, pero se puede hacer, pues, ¿no? Se puede Sí, hacer. pero ¿dónde podemos conseguir más información para aprender, ¿no?, todas estas herramientas que nos servirían? Porque hay una infinidad de aplicaciones que se puede ver, ¿no? Me llaman sí, y podemos si quieren, a ver, quiero hacer una presa, ya, ok. Dame tu método de cálculo. Este es mi método de cálculo. Y yo lo que puedo hacer, ¿no es cierto?, es dibujarlo, programarlo, en función de lo que usted quiera. ¿Qué quiere sacar? ¿Quiere sacar volumen? ¿Quiere sacar estabilidad? ¿Quiere sacar Vamos dibujando. Eso se puede hacer. Ahorita estoy con un tema aplicado a losas muy interesante. Pero a pavimento también estamos haciendo un programa muy completo para cálculo de pavimento. Bueno, parte de esto es enseñar el Excel, ¿no? Yo mañana estoy empezando un curso de Excel. En realidad se llama experto en inteligencia de negocio para la construcción. O sea, es barrer toda la construcción, ¿no es cierto?, con el Excel, ¿sí? Incluso seguimiento, planilla, información. Y ese es un curso que tiene 6 o 7 módulos. Y el primer módulo vamos a empezar mañana. Si alguien está interesado, con gusto les paso el contacto, digamos. Pero Germán, no, llámame
Y podemos ver en qué te puedo ayudar, ¿no es cierto? Si no es muy complicado, apenas yo te doy unas directrices de cómo hacerlo para que continúe. Hay que ver si necesita programación o no necesita programación, si se puede hacer solamente con funciones, ¿no es cierto? ¿Tienen 5 minutitos más? ¿Sí? Si tienen 5 minutos, Sí, sí. les muestro algo interesante. A ver, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Esto debería estar... Permítanme. Quiero mostrarles algo interesante. No lo tengo aquí. Creo que está en la otra computadora. Deme un minutito, por favor. Optimización. Lo voy a buscar con GQ. Ahorita lo encontré. Se trata, por ejemplo, para hacer seguimiento de obra, es la supervisión de un edificio que obviamente ya se está terminando, pero el edificio más grande en Santa Cruz, los que conocen son las dos torres de 30 pisos que se llama el proyecto de Manzana 40, que con mi empresa hicimos la supervisión de todo, la supervisión de estructura, ¿sí? La supervisión de instalaciones sanitarias, o sea, completa la supervisión. Y ahí hicimos algo interesante. Por ejemplo, a ver, puede ser esto. Estamos empezando el edificio, entonces estas son todas las columnas, se lo muestro en chico y después se lo agrando, todas las columnas del edificio, ¿no es cierto? Eran 101 columnas. Todas estas columnas, ¿sí? Disculpe que lo interrumpa, no está compartiendo pantalla. Perdón, gracias. Ok, ¿ahora se ve bien? Sí, se ve, gracias. Ok. Entonces estas son todas las columnas, se lo vuelvo a mostrar en toda la planta, ¿sí? Del edificio. Estas son todas las columnas que están dibujadas, y están dibujadas en Excel, ¿sí? Están dibujadas en Excel, y fíjense que cada columna está dibujada en diferentes colores. ¿Qué quiere decir? Que son diferentes estados. ¿Cuáles eran los estados? Los estados es, si está en rojo, ¿no es cierto? El fierro está cortado y doblado. Si está en verde, era que estaba ya colocado. Si está en amarillo, si está encofrado, y si está vaciado en verde. Entonces, estas columnas que ustedes ven en diferentes colores están en diferentes estados, ¿sí? Y todo esto está dibujado en Excel. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar una columna que esté vacía. La columna 16, ¿sí? Esta columna que está aquí. Esta columna 16, yo la busco acá en mi tabla, ¿sí? Y le digo, la columna 16 se vació en esta fecha. Si yo voy al gráfico nuevamente, ¿sí? Dice, ¿no es cierto?, que está en estado 1, ¿sí? Y que la fecha fue estado 1 y la fecha fue en tal. Y después yo le paso un programa y me cambia el color. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Yo no necesitaba un ingeniero súper especializado, mandaba auxiliares, tenía auxiliares pasantes, y le decía, anda con el plano y me vas a decir en qué fecha, ¿no es cierto?, se hace las columnas estas. Se encofra o se pone la armadura, y lo único que tienes que poner la fecha, ¿no es cierto? Si después de 20 días, ¿no es cierto?, y fue al otro estado, si yo veo nuevamente aquí dice ya que está la columna en estado 2. Pero además tengo las coordenadas.
de las esquinas de cada columna. Y por lo tanto, con otro software que he hecho, me calcula el área por coordenadas, por el método de Gauss, que es muy, muy sencillo, pero he hecho un programa y he hecho una función propia que yo le doy las coordenadas y me calcula el área. Y como tengo la altura, calculo el volumen. Y por lo tanto, mi cálculo y mi seguimiento de los volúmenes, ¿no es cierto? El estado, ya está en verde, muy bien, si está en verde, ¿no es cierto? Calcúleme el volumen y eso va al volumen a sumar a la planilla de avance de obra. Fíjense el detalle de información que se puede tener. Y esto lo que ayuda obviamente al seguimiento de obra, su supervisión, bueno, era espectacular, ¿no es cierto? ¿Y con qué? Apenas con una planillita en Excel. ¿Okay? Bueno, eso quería mostrarle. Un poco para contestarle, a Germán, creo que era, sí, Germán, contestarle, decir, bueno, este, a ver, a mí poder dibujar en Excel a ese nivel, a mí me costó 20 años, y quizás más, porque, yo con el Lotus dibujaba y obviamente dije, aquí me hago millonario, ¿no es cierto?, vendiendo software. Y fui a Excel, a Microsoft y le dije, bueno, una vez que Microsoft vino, le dije, tengo esto. Usted está sentado en una mina de oro, me dice. Y cuando yo quise pasar lo que tenía en Lotus, esos dibujos en Lotus a Excel, no lo pude hacer. Me metí 5 años en investigar cómo lo podía en Excel, hasta que Excel me dijo, yo no puedo dibujar esto. Me pasé otros 5 años en programación Visual Basic y después me pasé otros tantos años para poder llegar a dibujar esto. Pero yo les aseguro que cómo dibujar esto yo lo puedo enseñar fácilmente. Ustedes dirán, pero, pucha, como siempre, ¿no? Yo he investigado 20 o 30 años para poder llegar a dibujar en Excel y a escala, ¿sí? Y yo lo puedo enseñar, digamos. Entonces, yo voy a dar un curso, empiezo mañana, que es el primer módulo. El primer módulo, en realidad, antes de ayer di el módulo 0, que es explicación de lo que se puede hacer con Excel, pero el módulo 1 ya son las funciones del Excel, el módulo 2 es base de datos, el módulo 3 es graficación, el módulo 4 es evaluación económica financiera del proyecto, el número 5 ya es todo lo que es seguimiento, control de obra, hasta llegar al último módulo, son 7 módulos que es ingeniería legal. ¿Sí? Si alguien está interesado, yo les puedo pasar la dirección del centro de capacitación, que es una asociación con la Sociedad de Ingenieros, con el Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz. Pero yo diría, Germán, dame una llamada y podemos ver qué puedo hacer por vos, digamos, ¿no es cierto? Guiarte o vemos qué se puede hacer, ¿no? Gracias, Inge, lo voy a llamar. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Aló, buenas noches, ingeniero, ¿me escucha? Sí, Miguel, adelante. Buenas noches, me gustaría más información sobre el curso y qué tiempo va a durar cada módulo, costo. A mí me interesa. Realmente A ver, manejo bien el Excel, voy a... pero no a ese nivel. A ver, permítame, voy a buscar los módulos del curso. Proyecto, gente, acá está. Ciclo, curso, aquí. Este módulo 0 lo di recién y que era gratuito, ¿sí? Donde explico qué son qué es el curso, digamos, ¿no es cierto? Y los alcances del Excel, ¿sí?
Se los muestro muy rápidamente porque esto es otro par de horas, digamos. El tema es, ¿no es cierto?, experto en inteligencia de negocio para la construcción con Excel. Y los módulos son estos, ¿sí? El primer módulo es el alcance y perdón, el módulo 0 es el alcance, que eso es lo que di la semana pasada, o el lunes fue. El módulo que voy a empezar es esto, que es la introducción, las mejores funciones del Excel y sus combinaciones. El módulo 2 son tablas de datos, tablas de gráficos dinámicos, estructuración. El módulo 3 es graficación, esquemas, dibujo, programación. Ya en el módulo 1 incluso se ve algo de Visual Basic. El módulo 4, uno de los más importantes, que es el Business Intelligence, o sea, el BI del Excel, a través de lo que se llama el Power Pivot. ¿No es cierto? Que ustedes lo tienen instalado el Power Pivot, pero es un manejador de base de datos impresionante. ¿Sí? El módulo 5 es aplicaciones de evaluación económica financiera de proyectos, ya lo di ese curso también una vez. La aplicación de administración de obra, todo lo que es compras, inventario, planilla, certificación, etcétera. El 7 es todo lo que es análisis de precio unitario. Tengo un sistema completo de análisis de precio unitario y lo que se enseña aquí es cómo ustedes pueden realizar un precio unitario, no al nivel de todo un sistema completo como el que yo tengo, pero sí para ahorrarse mucho tiempo, ¿no es cierto?, con planillas Excel. Y no tener, ¿no es cierto?, una hoja de Excel para cada ítem, sino una base de datos. Y finalmente, ingeniería legal. Esos son los módulos. Y en después ¿por qué es inteligencia de negocio? La transformación del dato de información en conocimiento hasta llegar a la inteligencia de negocio. ¿Cuáles son las etapas del proyecto? Esto se los mostré, ¿no es cierto? Aquí se explica con mayor profundidad. ¿Cuáles son las tendencias corporativas? Que el manejo del Big Data, ¿no es cierto? Y por eso se llama inteligencia de negocio para el negocio de la construcción. El por qué con Excel, bueno, aquí explico de por qué con Excel, ¿no es cierto? El tema de la programación Visual Basic, el tema del Power Pivot, el tema de las funciones propias, ¿cierto? Las herramientas del Excel, ¿cuáles son las herramientas del Excel? Las funciones propias, el Visual Basic, las conexiones con otros programas que se puede hacer a través del Visual Basic. Lo que es el Power Pivot, ¿no es cierto? Es una herramienta espectacular, solamente le digo que es como sacarle el motor de un Ferrari y ponérselo al autito que uno tiene. Eso es el Power Pivot, ¿no es cierto? Manejo de información. Y además puedo entrar a cualquier base de datos y por lo tanto yo he logrado conectar el Excel que maneja toda la parte de obras que se maneja en Excel, planillas, avances, etcétera, con la parte administrativa contable, ¿no es cierto?, que está normalmente un ERP, un software cualquiera, a cualquier base de datos puedo dar. Y este es el programa del módulo 1. ¿Sí? El módulo 1 son 16 horas, 15 o 16 horas, ¿sí? Que las mejores funciones, otro tipo de funciones, y la introducción al Visual Basic y aplicación a cálculo, ¿no es cierto?, o sistemas del sector de la construcción, ¿sí? ¿Cuál es el formato? Permítame, voy a cargar el módulo 1. El módulo 1, módulo 1, módulo 1, módulo 1. El formato del curso es el siguiente, ¿sí? Bueno, ahí está de nuevo el programa, pero el formato es el siguiente. Acá están las funciones. Entonces, función por función, ¿en qué formato? No En sé, un no está formato... compartiendo la pantalla, perdón. ¿Me salí de la pantalla? Ah, Sí, ya, ok. ahora sí. Ahí está.
Ok, gracias. Acá están las funciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta función y el formato de la función es así. ¿Qué es la función? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su sintaxis? ¿No es cierto? Y todos ejemplos aplicados a la construcción, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se forman las funciones? ¿No es cierto? Entonces, cada función está explicada de esa manera. Y después en la introducción a lo que es el manejo del Visual Basic, cómo se maneja, cómo se hacen los programas, por ejemplo. El otro tema interesante, funciones propias, funciones que uno puede realizar, pensando en lo que decía Germán, ¿no es cierto? Yo necesito, un empuje de suelo, ¿sí? Entonces el empuje de suelo de un muro, ¿no es cierto? O puede ser una represa. Depende, obviamente depende del tipo de represa, pero esto es un puro de sostenimiento. Y yo tengo que, donde la fórmula, ¿no es cierto? Ustedes saben, un medio de gamma por h al cuadrado por k, el coeficiente de empuje activo. Y la fórmula es esta, y es un formulón, y yo lo desafío a cualquiera de ustedes que metan esta fórmula en el Excel, metiendo los datos, y yo estoy seguro que se van a equivocar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se programa esta fórmula en Visual Basic, acá está. Esta es la programación, esa fórmula está programada en Visual Basic. Entonces ahora yo tengo la función, ¿no es cierto? Que se llama Q empuje activo. Todas mis funciones empiezan con Q, por alguna razón. Para un poco diferenciarla. Entonces, en cualquier momento, como cualquier otra función, yo digo Q empuje activo, y va a aparecer la función. Y le meto, ¿no es cierto?, los datos, clic, 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 los datos, como ven aquí, L38, 39, 40, y tengo el resultado. Y acá está, ¿qué cosa? La función. Entonces, esta es una función propia, ¿no es cierto?, para hacer un empuje de suelo. El manejo de las funciones propias, ¿no es cierto?, es apenas hacerlas una sola vez en la vida, la programación, y ya tengo las funciones propias, las funciones propias del Excel. Yo le decía, a ver, áreas, ¿no es cierto? Ustedes saben que para calcular una superficie por el método de Gauss hay una fórmula. Bueno, yo lo que he hecho es una función. Entonces, si yo tengo estas coordenadas, ¿sí? Coordenadas x, y la función se llama q sub, yo lo único que digo más q sub, perdón, más q sub. Y le digo, ¿qué cosa? De estas coordenadas, ¿no es cierto? Clic, enter. Ya me calculó la superficie. De esta superficie o de una superficie irregular o de este círculo, que sea. Si yo tengo las coordenadas con esta función que está hecha, acá está la función, ¿no es cierto? Hecha en Visual Basic, la hago una sola vez en la vida, y cualquier cosa ahora que sea un área, yo le puedo calcular el área, ¿no es cierto? Ese es el formato, del módulo 1, ¿no es cierto? Pero algo muy importante que dice el módulo 1. El módulo 1 dice, perdón, lo cargué varias veces. Wow. Algo muy importante que dice, que es la combinación de las funciones. Ustedes no se imaginan lo que pueden hacer cuando conocen las funciones y las combinaciones de las funciones. Yo les puedo pasar, si alguien quiere meterse en el Excel, les puedo pasar algo ahora mismo, lo siguiente, a ver dónde está. Permítame que, bueno, tengo 30 años en esta computadora, así que buscar las cosas ya a esta altura del partido no se olvida. Voy a buscar algo. ¿Les interesan lecciones del Excel? Sí, creo que sí. Sí, interesante. A ver, voy a buscarles, ¿ya?
¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Funciones, esfuerzo, geometrías, ecuaciones, pilote, no. Permítame, lo voy a buscar por acá. Y se llamaba Maffer de María Fernanda, que lo hice con una alumna que estaba haciendo prácticas conmigo también. A ver, estos son unos videos de Excel, ¿ok? Y yo le puedo regalar en este momento, a ver, 170 videos de Excel. Pero de que no es un pesque de aquí, pesque de allá. Es alguien que ha desarrollado estos videos, que son como unas clases desde lo básico hasta lo más desarrollado. Y creo incluso que ya van por el 200 y pico. Y después ustedes lo van a encontrar en la web. Desde qué es el Excel, ¿no es cierto? El trabajo que nos tomamos fue describir cada video de qué se trataba. Entonces aquí hay una descripción. No los tengo los videos, pero tengo el link, ¿no es cierto? Entonces yo les puedo pasar este archivo, ¿sí? Y ustedes, ¿no es cierto?, ven la descripción y dicen, yo quiero ver este video, ¿no es cierto? Y bueno, lo cargan, son link a la web, ¿no es cierto? Y ahí lo está cargando. Y ahí están los videos. Y si ustedes se fijan acá a la derecha, ¿no es cierto?, están los videos, ¿no es cierto? Están los diferentes videos. El número 11, el número 12, el número 13, el número 15, el número 16, el número 17, el número... Yo puse los videos hasta el número 170. Pero hasta el número 100, ahora no sé por cuál irán. Acá está el 258, 268, ¿sí? Bueno, está tardando en cargar. Capaz que es muy pesado ese video. Pero bueno, están los videos, ¿no es cierto? Yo le puedo pasar este archivo y van a tener 170 videos, ¿no es cierto?, de la enseñanza del Excel. Si ustedes, a ver, ahí están los videos, ¿no es cierto? Entonces yo les voy a pasar, no sé, te lo paso a vos, Yasmán, y ya vos lo distribuyes, porque tienen los correos de toda la gente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces les voy a pasar 170 videos. Gracias, Inge. Ahora, Si puede pasarnos también sobre el instituto, por favor, para inscribirse en los módulos. claro, también se los voy a pasar. Ahora, ustedes, a ver, y voy a dejar de compartir. Ustedes pueden ver acá, les voy a prender el video, ¿sí? Ustedes ven atrás esa biblioteca, ¿no? Las dos primeras filas de arriba son solamente libros de Excel. Tengo como 55, 60 libros de Excel. Ahora, ¿qué me dieron esos libros? Me dieron un 20%. Libros, internet, ¿no es cierto? Me da un 20%. Todo lo demás ha sido... Yo me dedico a la consultoría, entonces cada vez que tengo un problema y lo soluciono en Excel, lo pienso haciendo un programa, ¿no es cierto? Y hacerlo bien. Entonces tengo muchísimos programitas hechos. ¿Por qué? Porque son no programas que he querido hacer tales cosas en Excel, sino que he tenido la necesidad de hacerlos y les he solucionado con Excel, ¿sí? Entonces yo le voy a pasar a Yasmani dos cosas. Este archivo de Excel que tiene los vínculos a esos cursos de Excel. Si después quieren más cursos, tengo otros cursos de Visual Basic, ¿no es cierto?, que he bajado de la web. Pero lo mejor es ponerse a hacer. Y donde uno se tranca, pregunta. ¿Sí? Y si alguna vez algunos tienen algún problema con Excel, me llaman y si no es muy complicado, pues con gusto de poder ayudarlo.
Yo le voy a pasar a Yasmani entonces estas cosas, ¿ok? Eso es, Yasmani y colegas, si hay más preguntas, con gusto de responder. Muchas gracias, ingeniero. Si alguien tuviera alguna pregunta más, adelante, por favor. El ingeniero está teniendo la amabilidad de regalarnos mucho de su tiempo. Muchas gracias, ingeniero. Adelante, colegas. Ok, si no hay preguntas, agradecer a Chao. ustedes por la presencia y a la Sociedad de Ingenieros de Tarija que gracias a una reunión que tuvimos la semana pasada, bueno, salió esto y pretendemos hacer algunas cosas más. Inge Luis, Sí, adelante. Sí, Germán. Inge, su número es el que es 718-614-14, ¿no? No. Voy a pasar mi número. 785-674-482. 6. A ver, deme un minuto. Voy a compartir. Voy a compartir. A ver, cargaré, no sé, sobre esta hoja. Mi teléfono es 785-674-882. Ese es mi celular y mi correo luis.solispq. Vamos a cambiar de teclado. @gmail.com. Ahí está mi teléfono y mi correo, ¿ok? Gracias, Inge. Perdón. Estoy compartiendo, sí. Ok. Eso es. Perfecto, ingeniero. Bueno, agradecer a nombre del directorio de la Sociedad de Ingenieros Departamental Tarija, ingeniero, por su exposición muy clara, muy enriquecedora. Creo que muchos de nosotros no sabíamos el alcance del Excel y realmente creo que nos ha abierto los ojos a muchos, ¿no? Agradecerle infinitamente, ingeniero. Muchas gracias y bueno, hasta pronto, ¿no? Vamos a ir coordinando varias actividades más. Ok, Yasmani, y a todos, muchas gracias por la presencia y que tengan buenas noches. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches a todos. Gracias.